Bienvenidos al canal. Estamos ya en el quinto y último vídeo de este proyecto. Aquí vamos a ver ya los acabados de nuestro bolsito. Les cuento lo que hice y cómo lo hice. He pegado ya la gasa al bolso. Entonces, como ya expliqué anteriormente, doblamos el interior. Los cabitos quedan aquí dobladitos dentro y he ido cosiendo por todo alrededor aquí, y de últimas he hecho esta serie de puntadas en la base por dos razones. Una, para que tenga mucha más resistencia a la gasa y no se nos suelte, y la otra, para afianzar y fijar un poco más todos estos puntos que con el peso de nuestro bolso no se nos vayan a abrir y se nos deshaga todo el trabajo que hemos hecho aquí, a un lado y al otro. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo acabamos el bolsito, cómo cerramos aquí la boca del bolso. Hay varias formas. Yo voy a dar varias opciones, ya cada cual pues va escogiendo cuál es la opción que prefiere. Una de ellas es hacerlo con una cremallera. La cremallera la coseríamos aquí en el borde, para así cerrar nuestro bolso. La otra opción es con un botón. Colocaríamos un botoncito y haríamos una cadeneta que la pondríamos de esta manera, porque esto aquí cabe en el botón. Entonces lo que tendríamos que hacer sería coser los extremos en el centro para que esto voltee aquí y el botoncito iría al otro lado. Es una cadeneta muy simple. ¿Dónde está el botón? Se me ha ido aquí. Y se nos quedaría tal que así, cerrado con botón. Y la otra opción es utilizar estos brochecitos imantados, pero estos broches tienen unas patitas. O sea que si lo colocamos de esta manera aquí, las patitas saldrían por el derecho, por la zona que lucimos, y eso quedaría muy feo. Con lo cual, la opción que tenemos es tejer un cuadradito, poner nuestro broche con sus patitas ya cerradas y esto coserlo en el interior. Esas tres opciones tenemos. Poner la cremallera, ya hemos visto en otros vídeos anteriores cómo hacerlo, pero lo vamos a ver. Colocaríamos nuestra cremallera de esta forma. Y yo tengo estos ganchitos, pero si no tienes estos ganchitos, puedes hacerlo con alfileres normales, con este tipo de alfiler. Uy, este está doblado, pero pues por el uso. Con alfileres también lo podemos sujetar. Yo descubrí estas pincitas y me resultan muy prácticas. Bien, entonces haríamos todo el borde aquí sujetico para facilitarnos luego la costura. Pues luego lo coseríamos. Lo podemos coser con aguja lanera o podemos coserlo también con una aguja normal y el hilo normal de coser, ¿sí? Entonces, una vez ya la tenemos bien ubicada, nos aseguramos de que está recta, de que no nos queda un lado de la cremallera más largo que el otro, y una vez ya lo tenemos centrado, pues empezaríamos a unirlo con nuestra aguja e hilo. La opción del botón, pues
sería muy fácil. Haríamos una cadeneta del largo que consideremos que es suficiente. Yo voy a hacerla aquí pequeñita solo para mostrar, porque ya la tenemos hecha. Aquí así haríamos el largo que consideremos. Y una vez tenemos ya todos los puntos que queremos tener, pues ahora ya lo que hacemos es punto deslizado para irnos de vuelta hasta el extremo. De esta forma. Punto deslizado, ya hemos visto cómo se hace. En el borde de la gasa lo hemos hecho. Entonces, pues aquí haríamos igual. Y entonces nos quedaría de esta manera, ¿eh? Que es igual a esta que antes les mostré. Para cerrarlo aquí, pues yo le he puesto una hebrita de hilo con aguja lanera. He cosido, he medido el botón y he visto el tamaño de apertura que se requiere. Y ahora esto, con estos cabos que he dejado aquí a propósito, pues me servirían para coserlo aquí. Entonces, de esta manera yo lo voy aquí a sujetar con un alfiler. Y luego ya pues sería más fácil coserlo, porque ya lo tenemos sujeto. A ver, que no quiero tampoco atravesar los hilos. Una vez ya lo tenemos ahí fijado, ya veo a la altura que me correspondería poner el botón, que lo he vuelto a perder. ¿Dónde está? Aquí. Y entonces ya sería coser el botoncito aquí a esta altura y ya tendríamos el cierre hecho. Muy fácil, es muy fácil, ¿eh? Y muy cómodo también para abrir y cerrar, pues sería muy cómodo. Y la tercera opción, pues haríamos este cuadradito tejido. En mi caso yo lo hago de 10 puntos o 10 cadenetas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora voy tejiendo hileras de 9 puntos, porque este último no lo cogemos. Empezamos a tejer desde el anterior y vamos haciendo punto bajo hasta llegar al extremo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en este último. Cuando llegamos al final, levantamos cadeneta, giramos el tejido y volvemos a empezar. Y vamos tejiendo los 9 puntos de nuevo. Es muy fácil, pero como sé que hay personas que todavía están apenas aprendiendo, entonces lo quiero hacer lo más fácil posible. Ya las que sean más veteranas y ya sepan cómo tejer y cómo hacer, pues les resultará esto innecesario, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro canal tenemos muchas personas que apenas están iniciando en el crochet. Entonces todos estos detalles les puede servir de ayuda. Pues vamos así de esta manera tejiendo
Cuando llego al final, levanto cadena, giro el tejido y vuelvo a empezar hasta obtener un cuadradito que me ocupe el tamaño del broche, ¿sí? Si el broche que tienes es más pequeño, pues necesitarás un cuadradito más pequeño. O no, depende. O en caso de que sea más grande, pues sí necesitarás un tamaño mayor para que te cubra el broche. Bien, ya hemos visto cómo se hace. Pues ahora vemos cómo lo unimos a nuestro bolso, que también lo podemos hacer con aguja lanera o con aguja normal e hilo normal de coser. Cuando ya tenemos el cuadradito hecho, no importa por qué lado, porque los dos lados son iguales. Al haber estado haciendo hileras de ida y vuelta, pues queda igual un lado que del otro. Entonces colocamos esto de esta manera. Si ven las patitas, esto trae aquí esta cosita que refuerza, y ahora ya simplemente doblaríamos las patitas. Yo es que lo voy a hacer con el broche. En esta ocasión lo voy a hacer con broche. Ya tenemos tres opciones, ya cada cual puede escoger la opción que más fácil le resulte. Incluso si tiene otra opción, pues adelante. Como es un bolso chiquito, porque si fuera más grande, pues lo ideal sería ponerle la cremallera. Pero al ser un bolso pequeñito, pues la verdad es que la cremallera no acabo yo de verla. Pero si tú lo prefieres con cremallera, adelante. Bien, ahora lo que tenemos que ubicar bien el centro para que no nos quede el broche en un lado. Entonces, una manera pues sería esta. Entonces, el cuadradito lo podríamos colocar de esta manera. Lo voy a sujetar con alfiler. Aquí y aquí. Y justo al frente le colocamos el otro. Esto sí lo tenemos que coser bien, de manera firme y esto, porque esto va a crear un tanto de presión o tensión cada vez que abramos nuestro bolsito. A ver, que lo pongamos a la misma altura, aquí. Porque al tener un imán, pues cuando lo abrimos, tensamos un poquito. Entonces interesa que este cuadradito esté firme. Bueno, yo creo que de esta manera casan los dos. ¿Sí ven cómo queda cerradito? Así. Bien, pues ahora con aguja lanera. Yo lo voy a hacer con lanera, pero si prefieres hacerlo con aguja normal, también sirve.
Y antes de que se me olvide, les recuerdo que tienen toda la información en la cajita del vídeo. Justo donde dice más o ver más, le picas ahí y se despliega un texto. Ahí está toda la información sobre cantidades de hilo, medidas, etcétera, etcétera. Ya cosí los dos cuadraditos y este brochecito queda tal que así. Comprobamos que se puede abrir sin que estos cuadraditos se resientan. Está bien firme. Así que nuestro bolso está listo y acabado. Está listo para lucir, para regalar, para vender. ¡Ay, qué preciosidad! ¡Qué cosa tan bonita! Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? Pues ya sabes, ahí está el paso a paso para que tú puedas hacer el tuyo. Y espero que lo disfrutes y que hayas disfrutado viendo estos tutoriales, tanto como lo disfruto yo compartiéndolo. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Dale al me gusta, deja tus comentarios, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones. Aguanta, por favor, la publicidad, porque es lo que patrocina el canal, para que este canal pueda seguir siendo de manera gratuita para ti. Pues con esto nos despedimos por ahora y hasta el próximo proyecto. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao.